Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10. Este es un libro que me encanta. Fue escrito por unos discípulos de Jesús que se llamaba Lucas. Lucas escribió, pudiéramos decir así, 2 tomos. Escribió el Evangelio de Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y a mí me encanta porque este era un historiador, él investigó todo lo concerniente a la vida de Jesús para que un amigo que él tenía que se llamaba Teófilo, y pienso que no solamente él, el amigo que tenía que se llamaba Teófilo, sino que cada uno de nosotros pueda ver cómo fue el inicio de la iglesia, pero también pueda entender lo que Dios hizo y la obra del Espíritu Santo moviéndose a través de la iglesia. Hechos capítulo 10. No voy a leer todo el capítulo, pero esta mañana quiero hablarles o compartir con ustedes acerca de la conversión de Cornelio. Haré mención de algunas características de Cornelio, claro que sí. Voy a leer los primeros 8 versículos y después me voy a saltar al versículo 23. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario. ¿Qué hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Gracias al Señor. Pueden sentarse. Hoy, en nuestro pasaje, vamos a ver que hay prejuicios de parte de los primeros cristianos. Y ahora sí quiero entrar a leer desde el versículo 23. Sigan la lectura en el versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Haciéndoles entrar, los hospedó al día siguiente. Levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día,
entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, subraye eso, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, escuche bien, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para oír que todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, y quiero que subraye esto, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y subraye esto: este es Señor de quienes, de algunos, no, de todos. Este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comíamos y bebíamos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron, ¿qué pasa? Recibirán perdón de pecados por su nombre, todos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también
sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y que se magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué pasaje tan hermoso. Hermano, ¿qué prejuicio tiene usted para acercársele a las personas? Para el tiempo de Jesús y el nacimiento de su iglesia, había fuertes prejuicios de parte de los judíos en contra de los gentiles. Si se iba a expandir el evangelio a todo el mundo, y esas barreras de prejuicio deberían ser quitadas. Dios no hace acepción de personas. Si escogió al pueblo de Israel para cumplir su plan de redención en el mundo, pero siempre tenía todo el mundo en su mirada. Es claro que este relato es de suma importancia para Lucas, porque le dedica más de un capítulo, porque en el capítulo 11, si usted inicia leyendo el capítulo 11, él continúa hablando de lo que aquí aconteció. No es casualidad que el relato del capítulo 10 sea el más extenso del libro, y el tema va hasta el versículo 18 del capítulo 11. Pedro sabía que Jesús le dijo que fuera a todo el mundo y predicara el evangelio, pero eso le costó trabajo. Le costó trabajo hablar con el centurión romano llamado Cornelio. Y estamos llamados nosotros a predicar el evangelio sin excepción de personas. La pregunta que tengo para ustedes: ¿cuáles son las barreras que usted tiene para acercarse a las personas que no conocen de Jesús? Si esta mañana usted descendiera a la iglesia o viniendo a la iglesia, a un borracho le llamara a usted y le saluda porque tal vez le conoce, ¿qué hiciera usted? Como venimos a prisa para la iglesia, ni nos detenemos a hablar con él. A veces pensamos que el evangelio debe estar sencillamente exclusivo para nosotros. Y este pasaje nos va a enseñar que el evangelio está por encima de todas las barreras. Hay barreras culturales, hay barreras religiosas, hay tradiciones que traemos que puede llevarnos a pensar: no me puedo acercar con fulano. Pero el mejor modelo para nosotros es Jesús. Jesús se acercó ¿a qué clase de personas se acercó Jesús? A pecadores. Se le acercó a una mujer que había sido señalada de adulterio y estaban listos a apedrearla. Se le acercó a cobradores de impuestos. Se sentó en casas de pecadores. O sea, Jesús, ¿se acuerdan que Jesús también se acercó a una mujer en Samaria? A mediodía, a la mujer samaritana se le acercó. Y entre judíos y samaritanos tenían barreras. Y esa barrera le impedía tal vez a un judío acercarse a un samaritano. Los samaritanos eran judíos, medio judíos. Eran medio judíos en cuanto a su raza. Le pregunto, ¿qué luchas tiene usted? Tal vez su familia no es cristiana. Y si le invitan a la casa de ellos, o tal vez usted dice: ¿yo qué voy a hacer allá? No tengo nada que decirles. No tengo nada que compartirles. Yo creo que debemos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Quién va a hablarle a ellos si no hay quien de su casa? Hoy veremos brevemente cómo Dios le ayudó a Pedro a romper con los prejuicios y abrir el camino para llevar el evangelio a los gentiles. Por tal razón, miraremos tres aspectos en este pasaje. El primero, el encuentro de Pedro con Cornelio. El segundo, el encuentro que tuvo Cornelio con la palabra, porque Pedro predicó la palabra. Y en tercer lugar, vamos a ver el encuentro de la familia de Cornelio y su familia con el Dios del cielo.
y las bendiciones que recibió en aquel día. Vaya al versículo 23. Ahora, ¿qué nos dice este pasaje de Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Cornelio hacía buenas obras. Era un hombre piadoso. Ahora parece que era tan influyente en su casa que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Dice el versículo 2. Y era un hombre que oraba a Dios siempre. Dios le habló a él. Tuvo una visión. A veces pensamos que a los únicos que le habla a Dios es a nosotros. Pero este hombre tuvo una visión. Un ángel de Dios le habló a él. Como a la hora novena del día, más o menos a las 3 de la tarde. Esa era la hora en que los judíos entraban al templo a orar. ¿Se acuerdan que a la hora novena era que Pedro y Juan iban al templo a orar y mucha gente iba a orar y había un cojo de nacimiento ahí en la entrada del templo? ¿Se acuerdan? A esa hora. Y este hombre está orando a esa hora también. ¿Sabe? Y el ángel le habla. Y Cornelio, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido o han sido aceptas ante el Señor. Y le da una instrucción: envía ahora hombres a Jope para que traigan a Simón Pedro, que está hospedado en la casa de un tocayo llamado Simón, pero que se dedicaba al oficio de los cueros de animales. Era un curtidor de pieles de animales. ¿Y cómo es eso? Un judío estar juntándose con alguien que tiene este trabajo, porque muchos animales son considerados inmundos. ¿Cómo es posible? Yo creo que Dios estaba tratando con Pedro. Y lo otro que me pregunto: ¿por qué tuvo que ser Pedro? ¿Por qué con Pedro? Ahora, ¿qué le recuerda Jope? Este lugar, ¿a quién le recuerda? ¿A quién le recuerda? ¿A quién? A Jonás. Jonás estaba ahí. También estuvo en este lugar, no en el momento de Pedro, no, mucho antes. Jonás estuvo ahí, pero Jonás de ahí, de ese puerto, partió en desobediencia. En vez de ir a Nínive, se fue ¿para dónde? ¿Para dónde? Tarsis, a otro lugar. Pero aquí, ahora, Cornelio envía a unos hombres en busca de Pedro, que está hospedado aquí. Él tuvo esa visión, Cornelio. Pero miren lo que pasó con Pedro. Versículo 9. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora novena y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una experiencia espiritual, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí,
sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres que te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Usted va a seguir leyendo el resto de la historia, de este relato. Quiero decirle, Dios le dijo a Cornelio que enviara por Pedro y envía a hombres por él. Pero antes de llegar estos hombres a la casa donde estaba Pedro, Dios le permite a Pedro también tener una experiencia espiritual. ¿Para qué? Para afirmar lo que Dios le había dicho a Cornelio. En otras palabras, cuando alguien dice, es que Dios me mostró, Dios también le muestra a las otras personas para ratificar lo que Dios de antemano ya ha dicho. Pero no quiero centrarme en eso. Ahora Pedro, bueno, estos hombres duermen ahí, duraron un día yendo para buscar a Pedro. Duermen ahí, parece que Pedro los hospeda, parten el día siguiente, ¿verdad? ¿Sí o no? Perdón. Parten el día siguiente. La travesía dura, llegan el 4.º día a la casa de Cornelio. Han pasado 4 días. Y sabe, hermanos, aquí el detalle es que cuando llegan a la casa, Pedro llega a la casa. ¿Cuál era la situación allí? Cornelio sale a recibirlo. Y Cornelio le hace reverencia a Pedro, postrándose a sus pies. Y Pedro le dice, levántate, porque yo soy un hombre como tú. Ahora, imagínense un militar acostumbrado a tanta parsimonia, honores, a que le rindan honores. Yo creo que él estaba también acostumbrado a estas cosas, a estos protocolos. Gracias, Fernando. A estos protocolos. Y entonces Pedro le dice, levántate, yo soy un hombre como tú. Y empieza a narrarle todo lo que él había visto. Le repite otra vez lo que los hombres le han dicho a Pedro. Y a mí me llama la atención, porque del versículo 23 al 33 dice lo que pasó. Ahora noten algo. ¿Quién le había hablado a Cornelio que enviara a buscar a Pedro? Un ángel. Pero ¿para qué quiere Dios que Pedro venga y le hable a él? Ahora, ¿saben qué? Los ángeles no son instrumentos para predicar el evangelio, medios para predicar el evangelio. El evangelio ha sido encargado a cada uno de nosotros para anunciar las buenas nuevas de salvación. Ahora el Señor hubiera podido escoger ángeles para proclamar el evangelio a pecadores, lo hubiera podido hacer, pero el Señor no escogió a ángeles para proclamar el evangelio. El Señor escogió a hombres como usted y como yo, porque realmente somos hombres pecadores y podemos comprender realmente que Él murió por todos nuestros pecados. Por todos nuestros pecados. Eso me llama la atención. Y en el encuentro fue muy hermoso porque Cornelio había reunido a su familia, a sus amigos más íntimos, a sus allegados,
porque estaba atento al mensaje de parte de Dios que Pedro traía. Ahora la Biblia dice que Cornelio era un hombre temeroso, piadoso, y uno puede hacer buenas obras, pero las obras no salvan. Las obras son necesariamente, son buenas hacerlas, pero las obras vienen como consecuencia de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Eso me llama la atención. ¡Qué encuentro maravilloso! ¡Qué encuentro de Pedro con Cornelio maravilloso! Pudo conocer a su familia. Cornelio estaba preocupado por su familia, pero no solo eso, por sus amigos también estaba preocupado. Pedro estaba aprendiendo, Dios le estaba enseñando a dejar los prejuicios. Ahora miren cuando él llega, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esta palabra también se puede utilizar como favoritismo. Dios no tiene favoritismo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Sabe? La tradición no permitía que un judío se reuniera con un gentil porque era considerado pagano. Esa es una barrera. Esa es una barrera. Y aquí yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál barrera tiene usted para acercársele a la gente? ¿O qué prejuicio? O a veces llegamos a considerar que hay personas que no necesitan del Señor. Por ejemplo, hay gente que tiene dinero y nosotros hemos leído el texto que los ricos no entrarán al reino de Dios. Pero ¿quién le dijo a usted que no necesitan del evangelio? Todo hombre nacido de mujer, excepto Jesús, todo hombre nacido de mujer es pecador, y todo hombre pecador necesita conocer a Cristo. Necesita conocer a Cristo. Hermano, a veces pensamos es que ese joven es un vicioso, es un drogadicto. ¿Cómo me le voy a acercar? Esas mujeres de la calle que están en el centro, ¿cómo me les voy a acercar? ¿Qué van a pensar de mí si me les acerco? Son prejuicios. O este hombre es el maloso del sector, ¿cómo me le voy a acercar? O si me le acerco a ese borracho que me ha llamado, o yo me siento con ellos, van a pensar que es que yo estoy también ingiriendo o tomando licor. Son prejuicios. ¿Qué otro prejuicio podemos tener? Ayúdenme. ¿Qué otro prejuicio? Son muy duros de corazón. Ellos no van a rendirse al Señor. Pastor, yo le he estado predicando y hablando, pero quiero decirle, la obra no la hace usted. Es el Señor quien toca la vida. Es el Señor. Sencillamente nosotros hemos sido llamados como el sembrador a esparcir la semilla. La iglesia tiene la responsabilidad de esparcir la semilla. Y parte de la semilla cayó en pedregales, otra cayó, ¿dónde? Entre espinos, otra cayó en el camino, las aves se la comieron, pero una cayó en buena tierra. La iglesia está llamada a sembrar, a lanzar la semilla, a compartir las buenas nuevas de salvación. Y ¿sabe qué? El Señor es quien hace germinar la semilla. Pero la iglesia está llamada a lanzar la semilla, a predicar las buenas nuevas. Tengo allí unos fanáticos. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el primer piso.
Nosotros estamos llamados a sembrar la palabra del Señor. Dios hace la obra en la vida de cada persona. ¿Qué prejuicio tenemos? Es que yo soy creyente, no debo juntarme con esos mundanos. ¡Ay, Dios! ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahora, yo sí creo que un cristiano tiene que dar testimonio. Yo sí creo que un cristiano tiene que ser ejemplo en su comunidad. Es verdad. Algunos me han dicho, pastor, ¿y usted qué hace reunido con esa gente? Yo me iba a motilar a lugares donde los peluqueros no eran cristianos. Y un día un hermano me dijo, ¿y qué hace sentado ahí, hermano, en silla de escarnecedores? Ay, Padre Celestial. Yo le dije, esos son mis amigos y yo quiero conocerles. Y cuando yo empecé a conocerles, empecé a hablarles del Señor. Si nosotros no nos acercamos a ellos, ¿quiénes van a acercarse a ellos? ¿Quiénes se le van a acercar? ¿Quién se le va a acercar a los futbolistas? ¿Quién se le va a acercar a los abogados? ¿Quién se le va a acercar al carpintero del barrio? ¿Al que hace los buñuelos? ¿Al que vende pan? ¿Quién se le va a acercar si no es usted? Cuando usted va a la carnicería, ¿a quién se le va a acercar a ellos? ¿Por qué no se junta con ellos? ¿Por qué no le habla del Señor? Nosotros creemos que ya estamos en el tercer cielo y que tenemos alitas y la gente ya no necesita oír. Pero del versículo 34, Pedro abre su boca y empieza a predicar la palabra. Y aquí cabe la pregunta. Cornelio era bueno, temeroso, un hombre piadoso, pero necesitaba la palabra. ¿Por qué no fue suficiente con el mensaje del ángel? Porque todo hombre debe oír la palabra. Tuvo un encuentro con la palabra. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? Pedro debió ir porque Cornelio debía escuchar la palabra. Miren el versículo 34 al 36, es como la introducción al sermón de Pedro. Pedro le está diciendo a ellos lo que Dios les reveló. Y le dice, Dios es imparcial. Dios no tiene favoritismo. Dios ama a toda persona por igual. Pedro dice que todo hombre debe proceder al arrepentimiento. Miren el versículo 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de quienes, de todos. ¿Y qué significa la palabra Señor? Dueño, amo, patrón. Todo ser humano fue creado por Dios. Todo ser humano fue creado por Dios. Así que por derecho de creación le pertenecemos a Dios. Dios no hizo el infierno para los seres humanos. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero los desobedientes irán rumbo al infierno y pasarán la eternidad en el lago de fuego, ardiendo. Es doloroso pensar eso, pero usted debe predicar a Cristo. Ahora, hermano, dice en el 36, Dios envió el mensaje a los hijos de Israel. Y aquí es que el Señor es Señor de todo. Esa es la introducción al sermón. No importa la nación. Dios ve con agrado a los que le temen y a los que actúan con justicia. El ministerio de Jesús se originó en Galilea. Miren versículo 37 al 41. Miren el contenido del sermón.
Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo. Pedro fue un testigo ocular. A él padeció, él murió. Él está predicando todo lo que ocurrió en la vida de Jesús. Sufrió, padeció, fue levantado en un madero, pero no se quedó allí. Al tercer día, dice el versículo 40, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. Él fue resucitado. Ahora Pablo dice que después que Jesús resucitó, se presentó a más de 500 hermanos a la vez, pero en primer lugar se apareció a sus discípulos para que ellos comprendieran que verdaderamente sus promesas eran verdaderas. Perdonen la redundancia. Así que él les explica quién es Jesús. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. El ministerio de Jesús se originó en Galilea y Pedro sabe que las buenas nuevas ya han llegado a Cesarea. Y luego desde el versículo 41 en adelante, dice, bueno, no a todo el pueblo, sino a los testigos. Pero el versículo 42, y nos mandó que predicásemos. Ahora está contando la parte de los apóstoles. No solo los apóstoles, sino todos los profetas dan testimonio de su salvación. Es para que todos los que creen en él, la salvación es para todos. Es por medio de su nombre. Reciben perdón de pecados. Posiblemente Pedro estaba a punto de dar una invitación y del versículo 44 al 48, miren lo que pasó. El Espíritu de Dios llenó la vida de aquellos creyentes y hablaron en otros idiomas. Parece como si se estuviera repitiendo Hechos capítulo 2, que aquel día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban allí y algunos hablaron otros idiomas. No eran lenguas que no eran entendibles, eran lenguas entendibles. Aquella familia de Cornelio pudo escuchar el evangelio y ¿sabe qué? Y recibir las bendiciones que trae el evangelio, libertad en Cristo. Se rompe toda atadura, nuestras tradiciones claudican. ¿Sabe qué pasa también? Las barreras claudican. Para el Señor nada es imposible. ¿Qué pasó con Cornelio? Dios estaba reafirmando que también ahora los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó a bautizarles. El encuentro de Cornelio con el Dios del cielo fue lleno del Espíritu Santo, pero también fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué podemos aprender de este encuentro o de estos encuentros? Dios no hace acepción de personas. Tampoco debemos hacerlo nosotros. Debemos compartir el evangelio fielmente, siguiendo la dirección del Espíritu Santo y aprovechando cada oportunidad que Dios nos da. Aún la gente buena y piadosa necesita conocer a Cristo. La salvación no es por las obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Es por la fe en el Señor Jesucristo. Hermano, el evangelio está por encima de las barreras.
No basta hacer buenas obras. Necesitamos la palabra, conocer a Cristo. Los prejuicios claudican cuando conocemos a Cristo. La barrera que había entre Pedro y los gentiles para que ellos fueran alcanzados por la palabra solamente fueron claudicadas o solamente fueron vencidas por el poder del evangelio y de la palabra de Dios. El evangelio transformó a Cornelio, pero también cambió la vida de Pedro. Yo creo que Cornelio se convirtió al Señor, pero también creo que Pedro pudo entender realmente que el evangelio es para todas las naciones. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Quiero invitarle que se coloque en pie. Y a partir de hoy, hermano, a partir de hoy le queda a usted una tarea. Y una tarea también para mí, ¿sabe cuál es? Acérquese a los que usted considera inalcanzables. ¿Qué si un guerrillero viene aquí? ¿No se le acerca? ¿Qué si un paramilitar viene aquí? ¿No se le acerca? Un hombre de la calle que mal llamamos indigente es criatura de Dios. Es persona. Marginado, pobre, maloliente. Que si aquí entrara alguien así esta mañana y se sentara a su lado. Conocí la ilustración de un predicador que llegó a un lugar y él fue como un pordiosero, maloliente. Fue con ropas sucias y se sentó a la puerta de aquel templo y todo el mundo pasaba por el lado de él y nadie lo determinaba. A uno de los ujieres se le acercó y le dijo: Señor, por favor, ruédese un poquito hacia allá porque apesta. Y cuando el pastor de esa iglesia llamó, invitó al predicador de aquel día, este hombre entró a la iglesia y pasó aquí al altar. Se quitó todas esas vestimentas sucias, asquerosas. Y la congregación empezó a llorar delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos acepción de personas? En una iglesia, un ancianito quería entrar y los diáconos ujieres le dijeron: no, usted no puede entrar, no está vestido como nosotros. Y se fue llorando. Y por el camino le dijo al Señor: Señor, yo quería entrar a ese lugar. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No te preocupes, hijo mío, ni a mí me han dejado entrar. Colóquese en pie. Ame a la gente como el Señor le ama. Mire a la gente como el Señor le miraría. Busque a la gente que necesita conocer del Señor. Señor, perdónanos. Perdóname también a mí, porque también he hecho excepción de personas. Tal vez nos hemos juntado con los amigos, pero ¿qué de los que no te conocen? Señor, realmente queremos dar testimonio que tú vives en nosotros. Y bendice esta congregación. Bendice esta iglesia. A cada uno de nosotros, quita de nosotros todo lo que impida que nos acerquemos a las personas, para amarles, para hablarles. Oh Dios, gracias. Ayúdanos esta semana a acercarnos a alguien que no te conozca. En Cristo Jesús. Amén y amén. Permanecerá.